La Reconquista no fue una sola guerra, sino una serie de guerras entre poderes cristianos y musulmanes. En un intento que duró varios siglos por expulsar a los poderes islámicos de la península ibérica, les tomaría muchas generaciones a las naciones cristianas recuperar el territorio en Iberia, lo cual finalmente lograrían después de casi 800 años. Muchos detalles de esas campañas se han perdido, aunque los poderes islámicos hicieron grandes intentos por cruzar el estrecho y restablecerse en Europa. Uno de los últimos intentos fue en la década de 1330, cuando el sultanato mariní invadió para revertir los avances cristianos y asegurar Granada. En una de las batallas más grandes de la Europa medieval, es una historia que merece ser recordada. En el siglo XIII, los reinos cristianos se unieron en Castilla y León, fusionados en 1230 por Fernando III. Tras heredar los reinos de sus padres en el siglo XIII, el poder de los estados musulmanes en el sur de la península colapsó después de la derrota del califato almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. En 1300, el Emirato de Granada era el único poder musulmán importante en Iberia y era vasallo de Castilla. En 1325, Alfonso XI de Castilla fue juramentado rey y pronto declaró la guerra a Granada. Entre 1327 y 1333, Alfonso el Vengador realizó una exitosa campaña que empezó a cerrar el cerco sobre el último emirato de Iberia. El sultán de Granada, Muhammad IV, tenía solo 10 años cuando ascendió al trono en 1325. Enfrentó una guerra civil hasta 1328. Y en 1330 fue invadido por Castilla y Aragón. Se firmó un tratado con Castilla en 1331, pero Alfonso pronto lo rompió. Ante la destrucción, Muhammad buscó aliados y el más cercano era el sultanato meriní, en el actual Marruecos, que estaba en su apogeo en el siglo XIV. En la década de 1260 repelieron una invasión castellana y a mediados de los 1300 controlaron gran parte del Magreb, desde el sur de Marruecos hasta Túnez, incluyendo breves territorios, hasta Trípoli, en la actual Libia. Eran el único poder al que Muhammad podía acudir realmente. Fue un momento oportuno, ya que el sultanato meriní estaba mejor capacitado, más interesado en expandirse y era más grande, rico y poblado que Castilla y León. A principios de 1333, los meriníes enviaron 5.000 soldados para desembarcar en la ciudad de Algeciras, y desde ahí los meriníes asaltaron la fortaleza vital de Gibraltar, que solo había sido capturada por Castilla en el 1309. Los castellanos estaban ocupados en otras batallas y no enviaron refuerzos antes de que Gibraltar cayera tras 4 meses de asedio. Alfonso intentó llegar y estaba a pocos días de distancia. Tras la caída de la ciudad en junio, Alfonso sitió Gibraltar de inmediato, buscando sorprender a los moros tras tomarla por la fuerza. El asedio terminó en empate y los moros conservaron la ciudad. Mientras los castellanos regresaban para enfrentar rebeldes en su territorio, el acuerdo tuvo consecuencias profundas. Muhammad IV, sultán de Granada, fue asesinado por sus propios hombres, disgustados por la relación con los merínidas. Temían que Muhammad se hubiera hecho cristiano, pero su hermano y sucesor respetó el acuerdo, y hubo paz un tiempo. Los merínidas estaban en guerra en África y se firmaron tratados de paz que dieron tranquilidad a Castilla, Aragón y los poderes musulmanes. Ambos bandos sabían que la paz, sin embargo, era temporal y comenzaron a prepararse para la reanudación del conflicto después de capturar Telemacón. En 1337, el sultán merínida Abu al-Hasan inició una yihad contra los cristianos en España. La Gran Crónica dice que hombres santos musulmanes lo culparon de la muerte de cientos de miles de moros, y al-Hasan juró que si no instalaba sus tiendas en las puertas de Sevilla, todo el mundo podría decir que no era un rey. Abu Malik, hijo de al-Hasan, cruzó el estrecho con 4 a 8.000 caballeros, supuestamente para reemplazar guarniciones merínidas, pero en realidad era una fuerza invasora. Malik presumió que mis lanzas eran temidas desde Algeciras hasta Toledo, y prometió expandir la conquista musulmana en la península. Mientras tanto, los poderes cristianos buscaron paz entre ellos y Aragón. Portugal y Castilla y León acordaron defensas conjuntas ante la inminente invasión. Buscaron apoyo económico del Papa para defender la cristiandad ante los benimerines, un rival rico y fuerte. En 1339, los benimerines iniciaron su campaña y devastaron el campo. Alfonso se enfrentó a las fuerzas musulmanas en julio y las derrotó.
Impuso impuestos extraordinarios a los pueblos para financiar lo que parecía ser una guerra larga. El príncipe Benimerín Abu Malik encabezó una incursión que aseguró grandes cantidades de botín, y sus saqueadores estaban regresando al territorio benimerín cuando fueron emboscados y el príncipe fue asesinado. Una fuente posterior dijo que la batalla tuvo lugar el 20 de octubre de 1339. Al-Hassan juró venganza. Un poeta contemporáneo atribuyó este juramento al sultán Benimerín. Conquistaré Castilla y destruiré la cristiandad, y me coronaré en la ciudad de Toledo, y allí haré mi sede y seré llamado emperador. Fuentes reportaron que Al-Hassan recibió una carta del sultán de Babilonia. Un inglés que dijo haber luchado con los castellanos registró una traducción francesa de un texto árabe hallado en un campamento meriní. El autor de esta carta se describió a sí mismo como señor de Asia, África y Europa, y lamentó la muerte de Abu Malik y ordenó a los meriníes destruir a los cristianos de mar a mar. No se sabe si la carta traducida es auténtica o propaganda cristiana. El sultán de Babilonia pudo ser el sultán mameluco de Egipto, aunque la autenticidad de la carta es dudosa. Animaran o no al sultán a atacar España, él continuó la invasión. Las flotas cristianas combinadas que defendían el estrecho sufrieron dos grandes reveses en el otoño de 1339 y en 1340. El almirante catalán fue asesinado y sus barcos volvieron, dejando a Alonso Tenorio solo con pocos tripulantes. Una gran fuerza meriní cruzó el estrecho a Algeciras, y el 8 de abril de 1340 las armadas se enfrentaron en desventaja numérica. La armada castellana, con poca tripulación y sin pago, fue sorprendida. Vaciló, y el barco del almirante quedó expuesto 3 veces. Los meriníes intentaron abordar la galera, pero fueron rechazados. El almirante murió luchando con el estandarte real y una espada. Fue decapitado y su cuerpo presentado al sultán. Capturaron 35 de los 51 barcos castellanos. La derrota fue casi total, y Castilla y León buscaron ayuda para reconstruir su armada, recibiendo barcos de Portugal, Aragón y 15 de Génova. A un precio de 12.000 florines al mes, traducir eso a moneda moderna es complicado, pero solo el contenido de oro de 12.000 florines valdría varios millones de dólares hoy en día. Equivalía al salario anual de más de 1.000 trabajadores calificados. El 7 de marzo de 1340, el Papa Benedicto XII declaró una cruzada en España, permitiendo a los estados ibéricos recaudar diezmos e impuestos para la Iglesia, para su uso propio. Los poderes cristianos auguraron desastres y perdían. Pedro IV de Aragón llamó a los moros lobos conejos sedientos de sangre cristiana. Cruzados de Europa llegaron a España, y fuentes italianas citan peregrinos de Francia, Alemania e Italia. El 4 de octubre de 1340, Al-Hassan llegó a la base musulmana de Algeciras, listo para el conflicto. La Crónica Real de Castilla estima su ejército en 40.000 caballeros y 400.000 infantes. Hay relatos aún mayores, pero su tamaño real es incierto y probablemente menor. Al-Hassan llevó su ejército a Tarifa y la sitió al inicio de su campaña. Al-Hassan cometió un error al pensar que la amenaza naval cristiana había sido eliminada y dispersó casi toda su flota, dejando solo 12 galeras en Algeciras. El rápido intento de Castilla de construir, comprar o alquilar nuevas galeras dio resultado, cortando esencialmente a los musulmanes de sus bases de suministro en Marruecos. Las fuerzas castellanas se reunieron, apoyadas por una fuerza menor de Portugal, preparándose para levantar el asedio. Aunque su posición se estaba volviendo difícil, Al-Hassan cobró ánimo tras una tormenta que hundió naves castellanas, viéndolo como señal divina de éxito. A pesar del intenso bombardeo de las máquinas de asedio meriníes, Tarifa se negó a rendirse. A fines de octubre, la fuerza castellano-portuguesa se acercó y Al-Hassan levantó el asedio para enfrentarlos, ubicando a sus hombres en una colina entre Tarifa y la costa. El 29 de octubre, las fuerzas castellanas estaban a menos de 8 kilómetros de Tarifa. Ambos ejércitos, separados por un valle con los arroyos La Jara y el Salado, se desplegaron. Alfonso, con pocos suministros tras empeñar las joyas reales por un préstamo para la campaña, se preparó para atacar al día siguiente. Durante la noche, envió 1.000 jinetes y 4.000 infantes a Tarifa, quienes pasaron por las defensas meriníes sin mucha resistencia. El tamaño del ejército meriní es incierto. Una estimación posiblemente exagerada indica 53.000 caballeros y 600.000 infantes contra unos 9.000 caballeros y 12.000 infantes cristianos. Las fuerzas castellanas estaban en desventaja numérica, aunque los musulmanes eran menos de lo pensado. El historiador Joseph O'Callaghan consideró increíbles las cifras reportadas, pero afirmó que ambos ejércitos fueron los mayores en una batalla campal medieval
en la península ibérica. En la mañana del 30 de octubre, las fuerzas castellanas marcharon hacia el ejército combinado de los benimerines, en Granada. La batalla comenzó cuando las fuerzas españolas intentaron cruzar el arroyo Salado. Las fuerzas musulmanas fueron rechazadas y los soldados de Tarifa atacaron por detrás, tomando la colina del campamento de Al-Hassen. Con sus esposas e hijos, Alfonso mismo se encontró junto con sus hombres, separado del cuerpo principal, y los soldados benimerines se enfocaron en él. En ese instante, una flecha se clavó en la silla del rey. Según el cronista, Castilla y la caballería española casi fueron conquistadas. El rey animó a sus hombres con el grito «¡Santiago y Castilla!» y cargó al ver el peligro. Las fuerzas castellanas que se habían adelantado regresaron. Las fuerzas musulmanas quedaron rodeadas y Al-Hasan tuvo que huir, dejando a sus esposas con el enemigo. Según un escritor posterior, cuando Al-Hasan movió su ejército principal, los flancos entraron en pánico y huyeron, dejándolo expuesto. La desgracia de esta derrota cayó sobre Abu al-Hasan, quien humilló al líder del Islam y alegró a los idólatras. La fuerza granadina luchó contra los portugueses y huyó antes de que los merínidas al-Hasan pudieran maldecir la derrota del cobarde rey de Granada. Según el visir musulmán, quien luchó en la batalla, los granadinos casi habían vencido a los portugueses cuando los refuerzos rompieron el asalto granadino. Las fuerzas cristianas persiguieron al ejército en retirada durante 5 millas y mataron a muchos. Mujeres y niños abandonados en el campamento musulmán fueron masacrados por hombres viles, según fuentes cristianas. Al-Hasan escapó a Gibraltar y luego a Marruecos. Según el historiador español Jiménez Solar, África fue expulsada de España por última vez, lo que tuvo un alto costo para los poderes musulmanes. Un informe decía que 200.000 moros fueron asesinados. Los sobrevivientes fueron llevados de regreso a Marruecos. En 12 galeras capturaron a varios miembros de la familia real y perdieron gran cantidad de oro. Pero la invasión fue derrotada. Alfonso no pudo quedarse en el campo para aprovechar su ventaja, y su ejército se retiró el 1 de noviembre. Fue una victoria importante, no solo porque fue el último intento serio de fuerzas musulmanas de África por tomar España, sino porque fue lograda solo por España. Como destacó la crónica real, Alfonso y sus aliados lo lograron pese a tener el reino más pequeño, pobre y menos poblado. Un historiador estima que la marina de Mir tenía un ingreso 20 veces mayor que el del rey castellano. Alfonso, con solo 28 años, apenas reunió dinero para defender su reino. Esto dejó el control del estrecho de Gibraltar en manos cristianas. Alfonso no logró su victoria y murió en 1350 durante el sitio de Gibraltar por la peste negra, siendo una de sus víctimas más destacadas. Su ejército se retiró y Gibraltar siguió bajo control musulmán 112 años más. La derrota final del Islam en la península ibérica fue en 1492, cuando Granada se rindió ante Isabel y Fernando de Castilla y Aragón. La victoria en la batalla del río Salado de 1340 acabó con las aspiraciones musulmanas de conquistar por el estrecho. Así fue clave en definir el mapa cultural y político de la Europa moderna. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia. Como miembro de YouTube, patrocinador en Locals o Patreon, también puedes visitar nuestra tienda de productos o pedir un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo. Hemos terminado. Uf.